la belleza, majestad y grandeza del novio. En este capítulo 45, hermanos, la Biblia está haciendo un planteamiento referente a un rey. Ahora, este planteamiento se refiere al Rey Supremo. Se creía que acá hay una interpretación en donde se cree que probablemente haya sido un casamiento del rey Salomón, pero como no lo especifica la Biblia, entonces se ha tomado que se refiere al Rey Supremo. Pero también se puede interpretar que se refería en uno de los casamientos del rey Salomón. Ahora, cuando vemos el desenlace romántico de todo este capítulo 45, muchas veces nos cuesta como lograr entender ya en la práctica por qué tanto romanticismo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y quiero ejemplificarlo esta noche con la ayuda del Señor para que podamos lograr entender este capítulo. Y se lo voy a ejemplificar de esta forma. Por ejemplo, las grandes familias multimillonarias en el mundo, si una persona, estas familias que han venido por los años de aquí del Salvador, del mundo y de donde todo usted quiera, todas estas familias, su patrimonio hacen un fideicomiso. El dinero no lo ponen a nombre de ellos, sino que lo ponen a nombre de un fideicomiso, y eso lo administran los bancos. Un fideicomiso de esos es el Hospital Bloom, para que lo entendamos así. El señor Bloom no tuvo hijos, y entonces toda su fortuna, él fue a un banco cuando él estaba vivo, y entonces dijo: miren, estos, no sé, 50 millones, 100 millones, todos los intereses, o de este dinero necesito que compren 50 propiedades, y las rentas de estas propiedades, todas estas rentas, como yo no tengo hijos, quiero que la donen ustedes al Hospital Bloom. Entonces el Hospital Bloom aquí en El Salvador es un fideicomiso que por eso se llama Hospital Bloom, porque el señor Bloom, cuando murió, entonces eso se hace con un banco, y entonces a pesar de que la persona se muere, entonces, pero como los bancos no mueren, y si el banco muere y lo absorbe otro, el otro sigue dándole eso. Entonces el gran negocio de los bancos es cobrar una comisión por todo eso que se hace, digamos, por administrar toda esa fortuna de esa persona. Ahora, ya de esa persona no significa que, como le menciono, el señor Bloom no tiene ningún hijo. Entonces todas las utilidades se dejaron plasmadas ahí. ¿A dónde se van a destinar? En vida. Ahora, hay otras familias, por ejemplo, acá en El Salvador, que ya vienen de segundas generaciones, que también han constituido fideicomisos. Algunos de ellos de 500 millones de dólares salvadoreñas. Entonces, otros de 1.000 millones, etcétera. Lo que le quiero ejemplificar es que, por ejemplo, estas familias tienen ciertos candados. Toda esta gente que nace con estos apellidos tienen ciertos candados. Por ejemplo, dentro de los candados que yo me he dado cuenta, que ninguno de estas familias se puede casar con cualquiera. Si quieren gozar de los beneficios de esa fortuna, no se pueden casar con nadie que no esté estipulado. Por ejemplo, hay uno acá en El Salvador que cuando se estipuló menciona las familias exactas con nombre y apellido, y dice en eso fideicomisos: si mis nietos quieren gozar de las utilidades de estos 500 millones que están establecidos, la única forma es que se casen con la familia tal,
con la familia tal, con la otra familia tal, con la otra familia tal. Entonces, muchas veces esas familias son hasta los mismos primos. Entonces, muchas veces se les critican a estas familias porque hasta en los mismos primos tienen que casarse, primos hermanos. ¿Por qué? Porque si no quieren perder la fortuna y no quieren quedar en la calle, entonces tienen que casarse con el mismo primito, literalmente, y tener hijos con el mismo primo. Usted y yo sabemos que eso es antibíblico porque es incesto, ¿verdad? Pero como la persona no quiere perder pues todos esos beneficios, ¿verdad? Ahora, se tienen que preparar. En muchas de estas familias se establece ahí que, por ejemplo, ninguno de ellos puede dársele una gerencia de ninguna de esas empresas que tienen 10,000 empleados. No se le puede dar, aunque sea el hijo de ellos, no se le puede dar la gerencia de ninguna empresa de estas si no hayan estudiado en tal universidad y hayan salido. Por ejemplo, el INCAE, por ejemplo, Cambridge, etcétera. Entonces, el hijo, aunque sea el hijo de el dueño de eso, no puede trabajar en la empresa si no ha salido de tal universidad. Entonces, por eso es que usted ve a montón de cipotada de hijos de ricos que han tenido que graduarse del INCAE, de Harvard, de Cambridge, y los tipos saben un montón de idiomas porque, o sea, o estudian o se gradúan o si no, van para afuera. Entonces tienen que prepararse. Entonces, la situación es que si no se preparan, entonces salen de ahí. Entonces, cuando uno entiende esto, le explico esto para que podamos entender la figura de todo este romanticismo. Entonces resulta que, ya me entendieron, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí. Estamos bien. Hoy vamos a ponerlo en la Biblia. Entonces resulta que en la Biblia hay un hijo. Y él es el hijo de un rico, pero no es un rico, sino que es el hijo de Dios. Entonces el problema es que el hijo de Dios, que estaba allá en el cielo, se enamoró, para que lo entendamos así, se enamoró de una enferma. Se enamoró, vio allá, no sé cómo se ve allá. Lo vamos a ejemplificar así. Es como que esto se da mucho con los abogados. Y por ejemplo, cuando la persona va a visitar a una rea, entonces muchos abogados se enamoran de la mujer y entonces la sacan sin gastar nada, sin pagar nada, se enamoran y hasta que la sacan. Eso es un bien común. Entonces, para que lo entendamos así, entonces el Hijo de Dios resulta que estando allá en el cielo se enamora de una mujer que está presa, de una mujer que está muerta, de una mujer que está enferma, de una mujer que es esclava, de una mujer que está en una cárcel, que está en una corrupción, que no hay nada bueno en ella. Y entonces no solo se enamora de esta mujer que está en una cárcel, sino que resulta que el amor del hijo de este gran rey, que es el Hijo de Dios, no se queda de brazos cruzados, imagínense, sino que le pide al padre y le pregunta y le dice: Padre, ¿qué puedo hacer para que esta mujer pueda salir de esa cárcel? Pueda salir de la cárcel de la muerte eterna, pueda salir de la cárcel de las enfermedades, pueda salir de la cárcel de la cautividad y de las esclavitudes. ¿Cómo puede ser? Entonces ustedes se estarán preguntando: y entonces, hermano, ¿por qué es necesario que la saque de ahí? Es necesario que la saque de esa condición que tiene esta mujer, porque usted no se va a casar con un multimillonario sin hacer ningún esfuerzo. O sea, por ejemplo, por eso le decía, si usted se quiere casar con una de estas familias, tiene que estudiar. Tiene que haber una, o sea, no es así porque le gustó, o sea, no opera así, pues, vea.
Entonces tiene que haber una situación en donde se le dé la libertad. Entonces viene y resulta que esta mujer que está presa, el Hijo de Dios se enamora de esta mujer y le dice, te voy a sacar de esa esclavitud que tenés, de esa muerte que tenés. Pero no se queda ahí el Hijo de Dios, sino que le pregunta al Padre y le dice, ¿qué podemos hacer por ella? Y entonces el Padre le dice, aquí la única que murás tú por ella. Y entonces el Hijo le dice, sí, mi amor es tan grande que yo estoy dispuesto a hacerme hombre y a morir por ella. Entonces esto es como que yo en algunas ocasiones lo he ejemplificado así. Es como que usted se enamore de una hormiga, digámoslo así. Usted ve un panal de hormigas, digámosle así, y usted ve a una hormiguita bonita y usted dice, ¿cómo puedo hacer se enamora de esta hormiga? ¿Y cómo puedo hacer para que esta hormiga no esté en una cárcel? ¿Cómo puedo hacer para que esta hormiga esté conmigo aquí en la tierra? ¿Cómo puedo hacer? Entonces la situación es que esa hormiga tiene un enamorado, y entonces ese enamorado, que es el Hijo de Dios, dice, váyase a Juan 1:14, veámoslo acá, en el libro de Juan 1:14, si no estoy mal, vea, para que vayamos entendiendo esta idea. En Juan 1:14, ¿qué nos dice acá? Vea, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es inconcebible que el Hijo de Dios se haya enamorado de esta novia. Primeramente se haya enamorado de esta novia en esas condiciones de esclavitud, de pecado, de corrupción, en la condición en que está esta novia, de esclavitud, de deseos. Entonces viene el Hijo de Dios, el hijo de este gran multimillonario, entendámoslo así para que lo entendamos, se enamora de esta novia, de esta mujer, y entonces dice acá que el verbo se hizo carne. Entonces ahí lo amplificamos. Entonces como que usted diga, se enamora de una hormiga y diga, yo quiero que esta hormiga venga aquí. Así como muchos nos enamoramos de los gatos. Levanten la mano los que se enamoran de los gatos. No. O de los perros. Entonces uno dice, ay, cómo quisiera que este perro fuera hombre o fuera mujer, vea. Y usted ve, usted abraza el perro y si le pidieran un deseo, usted quisiera que ese perro fuera gente. Entonces algo así para que lo entendamos, que parece algo ridículo, pero usted es así. Entonces cuando uno entiende todo esto, entonces viene, se enamora el Hijo de Dios, y entonces de esa hormiga se hace, aquí lo podemos ver en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero el problema es que vio en nosotros, que vio en esa mujer. Si está en una cárcel, si está en una muerte, si está desconsolada, si está enferma, si tiene todos los males habidos y por haber. Entonces, pero dice acá que este gran rey se enamoró de ella. Ahora, veamos las características de este gran rey. Ahí en el libro que leíamos, Salmo 45, por favor regresemos al Salmo 45. Ahí en el Salmo 45 vemos las características de este gran rey. Veámoslo, dice, eres, el versículo número 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. O sea que cuando uno ve al Hijo de Dios en sus labios, usted ve gracia. Dice, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y con tu gloria y con tu majestad. Dice, con esa gloria que tiene el Hijo de Dios, somos prosperados. Cabalga sobre él,
sobre su espalda, para que lo entendamos así, la verdad, la humildad y la justicia. O sea que las características de este novio son verdad, humildad y justicia. Y dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Dice el versículo número 5, tus saetas agudas, ¿con qué caerán pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno, no es temporal y es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y que más dice, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, y desde palacio de marfil te recrean. ¿Qué más dice? Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira y inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Ahora véase el versículo número 13. Ahí estamos viendo las características del novio. Es impresionante. O sea, es impresionante. Es perpetuo, es eterno, ama la verdad, la justicia, la benevolencia. Ahora veamos las características de la novia. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, y compañeras suyas serán traídas a ti, y serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey. O sea, aquí usted puede ir viendo cómo esta novia, las características de esta novia. Y aquí ve, es gloriosa la hija del rey en su morada, y con vestido brocado será llevada al rey. Isaías 53. Váyase a Isaías capítulo número 53. Dice, ¿quién ha crecido a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue hecho por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue hecho sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí usted va viendo todo lo que el novio está haciendo. ¿Con quién? Con su novia. Porque su novia no puede entrar enferma a ese palacio. Porque su novia no puede entrar con pecado al palacio. Porque su novia no puede entrar en esa condición de despreciada, de rea, de corrupción al palacio. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta noche. Entonces aquí usted va viendo todo lo que está haciendo este novio por su novia. Entonces usted ve a un novio completamente enamorado. Apocalipsis 19:7 dice, ahí en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí usted puede ver. Entonces sigamos con el ejemplo que les estaba dando. Entonces esta novia
o esta mujer, o esta novia, ¿sí? Esta novia está en una cárcel en la tierra. Y en esta cárcel de la tierra está enferma, está en pecado, está presa en sus delitos y pecados, está en esa condición deplorable de enfermedades físicas y mentales, está en una situación de pobreza. Y entonces este novio está tan enamorado de esta novia que no se queda de brazos cruzados, sino que le pide al padre que venga, y él quiere libertar a esta novia. Pero ya a estas alturas ya no es algo hipotético, sino que a estas alturas ya tenemos más de 2000 años que el novio no se quedó de brazos cruzados, sino que se hizo hombre, encarnó y nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos su novia. Entonces ahora ya él vino, ya murió, y entonces murió por esa novia. Pero ahora esa novia, que es la iglesia del Señor, viene el Señor y ahora le propone matrimonio y le dice: vaya, necesito que te prepares. Y entonces la novia está preparándose. ¿Y a dónde se está preparando? Se está preparando en la tierra. Y entonces la novia tiene que estar preparándose, porque allá en la eternidad ella no puede entrar enferma. Allá en la eternidad ella no puede entrar con toda la condición en que está en la tierra. Entonces aquí en la tierra, la novia, y es la futura esposa, que es la iglesia del Señor, que es usted y yo, entonces estamos preparándonos. Entonces por esa razón nosotros nos congregamos, por esa razón nosotros le alabamos, por esa razón nosotros le glorificamos al Señor. Porque el día que nosotros nos casemos con el Señor, que será muy pronto, ese día que nosotros nos hagamos una sola carne con el Señor, como todo un matrimonio, entonces ese día en que nos hagamos una sola carne con el Hijo de Dios, entonces es ahí en donde Él no se puede casar con una novia imperfecta. Él no se puede casar con una novia con vestidos manchados. Él no se puede casar con una novia que lo que quiere es mundo. Entonces ahí usted puede ir viendo el falso evangelio. Entonces si yo vengo aquí a decirle: mire, hermano, no importa la condición en que usted está, no importa, así, hermano, no se preocupe, así con 3 mujeres y con 3 hombres usted va directito al cielo. Mire, hermano, no se preocupe, así usted, mire, como decía alguien, mire, no se preocupe, usted se tira una cerveza hoy en la mañana y en la tarde se reconcilia. Mire, mire, media vez nadie se dé cuenta de lo que usted anda haciendo. No se preocupe, si es cierto, no se preocupe que los hombres no nos demos cuenta, pero el problema es que se supone que si nosotros somos de la iglesia del Señor, somos la novia por el momento, y se supone que estamos preparándonos en la tierra para ese gran acontecimiento de la boda del Cordero. Entonces yo le diría algo. Vaya, entonces imagínese que si le estoy diciendo todas las condiciones que ponen esta familia de aquí del Salvador, pues no le estoy hablando de los millonarios de Estados Unidos. Le estoy hablando de aquí del Salvador, que hay fideicomisos de 500 millones y de 1000 millones. Y esos son los requisitos de los hijos, que tienen que prepararse para meterse ahí. Tienen que estudiar. Ahí están detalladas las familias que se puede. Y entonces usted cree, o sea, que si nosotros no entendemos esta verdad, ¿usted cree que el Señor, vamos a estar con el Señor así nomás? ¿Usted cree que el Señor, mire lo que dice acá, que la novia, váyase al 45, versículo número 13, dice, vea las características de esta novia. Dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Vea, dice: de brocado de oro es su vestido. O sea, nuestras vestimentas, dice, o sea, la vestimenta tiene un brocado, un remachadito de oro. Entonces ahí usted puede ver cómo es de perverso el falso evangelio.
¿Cómo es de perverso el falso evangelio? El falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de que así como estás, lo único que necesitas es dar tus ofrendas y tus diezmos para que te salves. Así como estás con 2 mujeres y 2 caminos, te vas a salvar, no te preocupes. El Señor lo que ve es el corazón. ¡Alto! El Señor no solamente ve el corazón, sino que ve el exterior también. Porque el Señor no se puede casar con alguien que no ha sido purificada. No estoy hablando de perfección, por supuesto. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. El Señor no se puede casar con una novia soberbia. El Señor no se puede casar con una novia que como le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Imagínense, a la mujer de Lot la llevan al cielo, digámoslo así. La sacan del infierno, porque venía el infierno, o sea, iba a llover fuego. Venía el infierno sobre Sodoma, y vienen los ángeles y la sacan y la llevan. ¿Y la llevan a dónde? La llevan a una tierra de refugio. Pero resulta que la mujer de Lot tuvo en poco eso. Y entonces ella va corriendo, pero ella en lo que va corriendo se empieza a recordar de las propiedades que tenía, se empieza a recordar de las cosas que tenía en la tierra, de aquella que tenía en Sodoma y la posición que ella tomó. Y entonces no solo se recordó en lo que iba corriendo y la llevaban a la brava. Y ahí le van corriendo, apúrate y apúrate. Y entonces, pero ella no solo se recordó de eso, sino que volteó a ver. ¿Y qué es lo que significa eso? Y se convirtió en estatua de sal. O sea que el Señor no se puede casar con una novia que está pensando en el mundo, que ella lo que quiere son las cosas de la tierra, la vanagloria de la tierra. Entonces, por supuesto, es un proceso. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios, estamos preparándonos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la preparación? ¿Cómo se prepararía usted para una carrera, para una maratón? ¿Cómo se prepararía? Señor, estoy lleno de vanagloria, estoy lleno de deseos carnales. Señor, estoy lleno de deseos mundanos, estoy lleno de estas situaciones. Señor, yo necesito, aquí es el momento para practicar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces aquí es el entrenamiento, es la preparación para ese gran momento. ¿Y cuándo va a ser ese gran momento? Dentro de pronto, hermanos. Dentro de pronto, usted y yo, que éramos la encarcelada, que éramos la enferma, que éramos la menospreciada, que éramos lo peor de la sociedad, que éramos los pasmaditos, los comegallinas. Dentro de pronto este mundo y esta tierra y esta galaxia se dará cuenta de esta gran verdad, que aquí en la tierra había una iglesia que iba a ser la esposa del gran Cordero de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Diría alguien, mi novio no es suficiente. Muchas veces, en el caso del sexo femenino, se entiende que se deja a los hombres, en el caso del sexo femenino, porque muchas veces el hombre no es suficiente. Y entonces, como el hombre no es suficiente, ¿en qué sentido? A veces se tiene un ideal como del príncipe así, y que el hombre tenga pisto, y que el hombre esto, y que el hombre esto otro, y el sexo femenino se hace un estereotipo, ¿verdad? Que sea musculatura, que sea ojos verdes, que sea rubio. Y entonces cuando muchas veces se casa con la persona equivocada, la persona entonces vive señalándole esas locuras. Entonces para eso no es el matrimonio. El matrimonio no es para vivirle sacando los trapos al sol. Eso lo hubiera visto antes. Ahora tiene que amar ese pelo parado, hermana. Ahora tiene que amar ese hermano que ya tiene pancita. O sea, ya ahorita ya es tarde para quererse arrepentir. Ahí tiene que sobarle la pancita, échele ahí, no sé, algún aceitillo,
abrácelo, ya es tarde para estar con esas locuras. Ya usted es una persona que ya creció en el evangelio. Mire que me voy a divorciar, no hay divorcio en la Biblia. O sea, lo que necesita es perdonar 70 veces, 200 veces y seguir perdonando, porque el Señor ya hizo su parte. Entonces, muchas veces se deja al hombre por esa condición. Pero aquí no hay excusa. Vean el novio este novio, dice el versículo número 2. Vean, léalo. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Se ve todos los hijos de los hombres. Hay un versículo en la Biblia que dice que no hay nadie más bello que el Señor. O sea, no existe sobre la faz de la tierra alguien más bello del Señor. Si usted quiere verlo con ojos verdes, no existe alguien más bueno, más bondadoso, una persona que aplica la justicia. Si dice usted, este mi esposo solo va a ser para 50 años. Bueno, le quiero decir, este esposo que vamos a tener nosotros no va a vivir 50 años, ni 100 años, ni 200 años. Es un esposo eterno, eterno. Hablemos de este novio, la valentía de este novio. Dice el versículo 3: ciñe tu espada sobre el muslo, valiente. O sea, este novio es valiente. Dice: con tu gloria y tu majestad. O sea, tiene una presencia terrible. Imagínense, o sea, tiene una gloria. O sea, se para enfrente del mar y el mar se arrodilla. Se para delante de las galaxias y el universo se pone de rodillas delante de este novio. O sea, vienen las enfermedades y los demonios y se arrodillan delante de él. Viene el diablo y se arrodilla delante de él. Vienen los hombres y se arrodillan delante de él. Es glorioso este novio. Mire, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, tenemos un gran lío. Tenemos un gran lío, como no tiene idea. Tenemos pero un gran lío. Imagínense, ya dentro de pronto el novio ha estado anunciando que ya van a hacer las bodas del Cordero, que ya viene él por su iglesia para casarse con ella, para llevársela al tercer cielo, para casarse con ella. Tenemos un gran lío. Y entonces yo leyendo esto digo, me da una ansiedad terrible. Porque es como que le digan a usted: se va a casar el sábado y el vestido no le queda. Y usted todavía pensando en las heladas. Y usted todavía pensando que saber si será cierto que Jesús es Jesús. Y usted todavía pensando que será que Dios es Dios, será que Dios es Rey. Entonces este tipo de personas no pueden formar parte porque no se han preparado en la tierra. O sea, uno tiene que estarse preparando con el Señor con todos los males que tenemos. Digamos, por ejemplo, todos los pensamientos perversos que tenemos todos. Entonces uno tiene: Señor, ya no quiero tener estos pensamientos perversos, porque el día que yo me case contigo y seamos una sola carne, ¿cómo voy a estar pensando en el mundo? ¿Cómo voy a estar pensando en las de Vicente? ¿Cómo voy a estar pensando en aquella de la tierra? Señor, ya no se puede. Necesito que tú me cambies esta mente, para que cuando yo me case contigo, Señor, para que cuando yo sea una sola carne contigo en esa boda del Cordero, no esté pensando en la tierra, no esté pensando en las cebollas de Egipto, no esté pensando en lo que dejé en la tierra, no esté pensando es que ya era mejor en la tierra, sino que te vea como ese Rey glorioso. Qué terrible fue para el pueblo de Israel empezar a comparar lo que el Señor había hecho en su vida. Empezaron a recordarse de ahí atrás. Una persona que empieza, mire, una persona, la peor locura que usted puede cometer es estar comparando personas. Usted no puede estar comparando a su esposo con nadie, ni usted puede estar comparando a su esposa con nadie. Porque usted hace una herida tremenda ahí. Una herida tremenda. Si usted se casó con esa persona, o sea, no puede hasta exteriorizarle y decirle: mira esto otro. No se puede.
¿Cómo se sentiría que usted lo comparen? Póngase usted en ese lugar. Es terrible. Entonces es ahí en donde usted decidió por esa persona, así como es, con ese pelito parado, así como se viste a la antigua, vaya, así, ese es el amor. Pero es ahí en donde usted no puede estar pensando, ay, fíjate que aquella, vieras que aquella, mira, vos no sabes cocinar, yo la verdad que yo tengo ganas de dejarte si no aprendes a cocinar. No sea, discúlpeme, desgraciado. O sea, eso no se vale. No se vale estar trapeando al otro. Mira, es que vos no tenés pisto. Yo, mira, fíjate que yo tenía un millonario que vieras cómo me hacía caso. Y ay, por hacerte el favor, estoy con vos. No se vale. Eso no se vale. El Señor no se puede casar con alguien que esté pensando en el mundo, que esté pensando en el diablo, que esté pensando en las cosas de la tierra, en la vanagloria, en el egoísmo. Él solo se va a casar con alguien que se haya preparado, porque Él vino a purificar a su iglesia. Él vino a purificar a esa novia para que dé la medida, para vestirla de oro, de lino fino. O sea que dice acá que Él viene a casarse. Entonces tenemos un gran lío, hermano. Tenemos un gran lío. Yo veo que las personas cuando lo veo más que todo en el sexo femenino, ¿verdad? Que cuando se van a casar se ponen a dieta, se ponen su faja, ¿verdad? Revise ahí, por favor. Y se la amarran con un lazo. Pero no importa que en la luna de miel después salga. La cosa es que se aman y la gran preparación. Sí, tienen razón. Toda la razón. Pero el problema es que aquí nosotros nos vamos a casar con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios. Solo póngase a pensar en eso. O sea, el Señor se va a casar, pero el problema es que Él se va a casar con una iglesia que se haya preparado. De entrada, alguien que no se haya preparado no puede entrar al cielo. De entrada, alguien que esté pensando en la tierra no puede entrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? En la iglesia lo que estamos haciendo es preparándonos. Porque allá le vamos a alabar. Porque allá le vamos a exaltar. Porque allá vamos a estar con Él. Y entonces aquí es una preparación. Yo lo felicito porque desde el hecho que usted está sentado acá, aquí no estamos hablando de un partido político. Aquí no estamos hablando de alguien. Aquí estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos hablando cómo es Él, cómo son sus ojos, cómo es su cuerpo, cómo son sus actitudes, cómo es Él, cómo opera. O sea, es justo, tiene vida eterna. O sea, su semblante es tremendo. De eso estamos hablando acá. Y este es una buena alerta y un buen síntoma de que usted se está preparando para ese gran momento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Efesios 5:27, y con esto vamos finalizando, hermanos. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Entonces, cuando yo veo todo esto, tenemos un gran lío, hermanos. Un gran lío. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, le voy a decir esto, hermano. La mujer no puede estar sin hombre. No puede. Es antibíblico. ¿Por qué? Porque, o sea que
el marido es la cabeza. Eso ya se ha ejemplificado que no significa atropello, no significa humillación. Se lo voy a poner así. La mujer es emocional, pues. Emocional, a decir ya no. Entonces el hombre es racional. Entonces por eso es que el Señor ha establecido que la cabeza de la mujer es el marido. Entonces, lo más recomendable es que siempre se consulte. Que se consulte. ¿Por qué? Porque en la emocionalidad se pueden cometer grandes errores. Entonces, y usted lo ve acá, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Dice el versículo número 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es, usted ve aquí la sujeción. O sea, la sujeción lo que significa es siempre consultar, llegar a un consenso, llegar a un acuerdo. Yo soy de la idea de llegar a un equipo, ¿vea? No es que la mujer lo manda a uno, sino que se hace un equipo, una consulta para poder llegar a una conclusión, ¿vea? Para poder llegar a una conclusión, a veces usted lo ve de una forma y la otra persona lo ve de otra forma. Entonces de esa forma se va dándole salida a los grandes problemas en el matrimonio. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo número 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Amén. Entonces aquí usted puede ver y analizar que es necesario y sumamente necesario cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces de esa forma la santificó, la sacó de esa cárcel, la limpió, le ha puesto vestidos para que pueda entrar. Yo me recuerdo de un amigo de mi papá, de allá de Costa Rica. Y entonces allá en Costa Rica había un dilema, ¿verdad?, entre los empresarios allá. Por ejemplo, si usted va a Costa Rica, las ticas son muy preciosas. Son ojos verdes, la típica rubia alta y todo como que usted vea europeas. Porque ellos desde hace años se mezclaron con europeos, entonces son altos. Entonces usted es otra raza. Nosotros ahí nos vemos como guillos y inditos. Vea, el otro día, o sea, yo lo noté, vea, porque un día que íbamos con alguien de mi familia, dijo, mira ese hombre, policía, y mira qué guapo, dijo. Entonces, que lo que le quiero decir es que ellos, como por esa mezcla, lo que le quiero comentar es que allá en aquel entonces, hace como 20 años, los empresarios de allá se hacían la consulta, los hijos de los empresarios de allá, salvadoreños. Entonces decían, si se casaban con una tica o venían a casarse con una india, le decían ellas, del Salvador. Y entonces ese era el dilema, ¿verdad? O me caso con una tica o me caso con una india. Pero para no cansarle, resultó que uno de ellos, de los que más dinero tenían allá, resultó que dijo que vino acá a Santa Rosa de Lima. Y entonces vino a buscar a esposa, un muchacho de unos empresarios de 25 años. Y entonces vino a buscar esposa. Y entonces resulta que empezó a buscar esposa y a buscar esposa y se metió ahí al mercado de Santa Rosa de Lima. ¿Lo conocen, verdad? No, ahí no hay mercado, en las calles. Entonces ahí en el mercado encontró una muchacha, como que era de allá, ¿verdad? Guapísima, ahí en el mercado vendiendo. Para no cansarle, se hizo novio con ella. Ella no sabía que el tipo
que el tipo tiene como 200 propiedades en Costa Rica y es salvadoreño. Él, mire, y como indito, ¿sí? Se hizo novio con ella. Él solo aparecía aquí, ahí en Santa Rosa. La cosa fue que se preparó ella y entonces él se encantó con ella porque la mujer vendía ahí en el mercado y eso y todo esa. Él dijo, esta muchacha me sirve para mis negocios. Y entonces, para no cansarle, después ya le dijo, mira, yo soy fulano y esta es mi familia, y la llevó allá. Y entonces la cosa es que la muchacha se asustó y empieza a rebajar, y como en esa boda que iba a haber, y resulta que viene el ofrecimiento que se tenía que ir para allá, ya como empresaria de todas las empresas del muchacho. Y ese gran casamiento que hubo acá, me recuerdo, y lo hicieron acá en Santa Rosa, gastaron un platal, miles de dólares, más de $100,000. Entonces, tenemos un gran lío, hermano. O sea, tenemos un gran lío, para que usted tenga una idea. O sea, tenemos un gran lío. O sea, un gran lío si nosotros vamos a dar la medida. Imagínense cuando nos pongan allá en el tercer cielo a gobernar y nos digan, mire, hermano, necesito que usted administre esta colonia. Allá hay colonias. ¿Cuántos saben que hay colonias? Así como acá. Aquí hay colonias, dice allá que hay calles. ¿Y las calles de qué materiales son allá? Son de oro. Mares, dice, ¿de qué? De cristal. O sea, ahí usted puede ver todo el Entonces, lo que le quiero decir es que se fue para allá la muchacha y ahí están felices, casados. Dio el ancho. Pero se preparó. ¿A dónde se preparó? Ahí en el mercado de Santa Rosa de Lima, ahí en un canasto. Porque a mí, como me dijeron, mira, fulano de tal se va a casar. Yo como vendía ahí, ¿verdad? Por eso le digo. Entonces yo pasé viéndola. Y entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Ahí se preparó la muchacha. Vendía ropa interior. Ahí se preparó, gritando. Usted le pregunta al hermano Herbert, pregúntele dónde se preparó. En la calle La Trampa de Soyapango, vendiendo tomates. Mire la gran bendición que Dios dio de cantante para El Salvador. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay una preparación que no la podemos obviar, hermanos. Y aquí estamos ahora. Entonces, la idea es que usted y yo logremos entender que estamos en una preparación. Entonces, si usted, hermano, mire, le voy a decir esto. Se lo voy a decir. Usted vio lo que dice ahí. Sujeta a su marido. Mire, hermano, si usted no ha lavado baño de iglesia, pregúntese si está preparado. Le digo porque yo ya los lavé. Le digo porque yo, el pastor, también ya los lavó. Le digo porque es una preparación. Y uno, cuando le dan la cubeta, yo me recuerdo, y yo en mi casa nunca he lavado un baño. Y más que un hermano llega y deja una gran plasta, hermano. Vea que no está el que de la par. No dejen la plasta, díganle, por favor. Terrible, hermano. Pero es ahí en donde usted se prepara. Y ahí está preparándose. Y ahí el Señor lo está preparando. Y usted le lava el baño. Y después lo ponen de diácono. Y usted le cae mal el coordinador de diáconos porque es muy bravo y esto y lo otro. Pero ¿qué podemos hacer? Es parte de la sujeción que el Señor nos está preparando. ¿Para qué? Para ese gran día. Ese gran día en donde nosotros nos casaremos con el Señor. Yo me recuerdo de una hermana. Mire todo lo que tuve que hacer con el hermano. Resulta que la hermana, con esto termino. La hermana no se quería poner el uniforme, me recuerdo. No, mire, que no sé qué, que no sé cuánto, y aquí, y allá, y esto y lo otro. Y yo le digo, entonces tuve que hablarle con fuerza y decirle, mire, hermana, lastimosamente no le puedo ayudar en esto. Tiene que ser obediente. Y la hermana fue obediente y logró superar eso. ¿Verdad? Son como yo me recuerdo de un hermano que nunca se había subido a un ascensor
Y en una capacitación que tuvimos, entre todos los hermanos lo subieron al ascensor. Jamás se había subido y gritaba el hermano. Entonces son cosas que uno va superando. ¿Me doy a entender? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.